Perú. Y, y también, bueno, en otros países también estamos ya ingresando con esta dinámica de cursos inicialmente web y después que pase todo esto, iniciaremos tal vez una gira presencial. Un poco de lo que vamos a tocar el día de hoy es esencialmente cómo se debe manejar la anestesia desde un punto de vista clínico. Más allá del hecho de ser anestesista, yo creo que hoy en día la rutina de la clínica ha obligado a que, si bien necesitamos contar con especialistas que trabajan en el área específica de anestesia, también necesitamos que los médicos clínicos tengan una base buena de anestesia para poder eh, trabajar, ¿no? Y poder estar a la altura de alguna emergencia como las que pasan ahora, ¿no? No necesariamente podemos tener la suerte de poder contar con un anestesista o con un cirujano en todas las circunstancias, y eso nos obliga a los que no, de alguna manera, son especialistas a tener que trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Eh, Quería mostrarles antes de comenzar la charla un poco de lo que es, digamos, lo mínimo que hoy en día tenemos que tener para trabajar con con lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Estamos hablando de equipos de anestesia inhalatoria, equipos de anestesia intravenosa, sistemas de monitorización, que de hecho son de mucha importancia en el sentido de que podemos manejar la anestesia de una manera más segura, ¿no? Y proveyendo a nuestros pacientes también de una condición de manejo muchísimo más estable, más interesante. Y de hecho, mucho mejor también para nosotros, los anestesistas, y obviamente también para los clínicos y los cirujanos. Y en primera orden también pensando en nuestros pacientes. No estamos hablando de pacientes que pueden venir tal vez por una cirugía electiva, pero podrían pasar también por un fenómeno de una cirugía mucho más compleja, ¿no? Por lo que procedimientos que sean tal vez no muy fáciles de manejar, utilizando metodologías anestésicas demasiado básicas, ponemos en riesgo a la mayoría de estos pacientes. Eh, Sin más, vamos a tener entre una hora, hora y media, tal vez hasta dos, dependiendo de cómo vayan ustedes también y el interés que tengan en el tema. Vamos a intentar llevar la charla lo más dinámica posible. Les pido por favor que nuevamente apaguen los micrófonos, y cualquier duda pueden pasarla por el chat. Yo voy a intentar darle una leída de vez en cuando eh, y ver más o menos qué es lo que está pasando. Eh, de hecho, una de las cosas que más sea importante en el aspecto de la anestesia es entender un poco de lo que se debe hacer. Vamos a hablar un poco de todo en realidad. Cualquier duda que tengan, voy a intentar resolverla. Vamos a intentar trabajar con todos los mecanismos y técnicas de anestesia que estén, bueno, descritas por, por, la, por las diferentes especialidades y los sistemas de manejo. Eh, de hecho, una de las cosas que más nos preocupa no solamente a los anestesistas, sino también a los
a los médicos clínicos es saber cómo abordar a nuestro paciente, qué es lo importante de poder trabajar y qué es lo que se debe y no se debe hacer. Listo. Si todos están ya, ¿escucharon? Ya adecuaron el audio, ya se acostumbraron un poco. Los que no puedan escuchar tienen que activar el sonido de la computadora o ponerse un audífono. No, no van a poder trabajar con este sistema. ¿Ok? Listo. Entonces, para comenzar y no darle más demora a esta charla, listo. Hablamos del manejo anestésico y de la monitorización del paciente veterinario. En este caso vamos a especificar que estamos tratando de pacientes felinos y caninos domésticos. La anestesia es un concepto bastante interesante desde el punto de vista clínico, médico, y que nos permite a los profesionales tener un acceso a diferentes cosas, ¿no? Muchas veces los clínicos o a los estudiantes al inicio de la carrera se preguntan para qué sirve la anestesia, cuál es la importancia de la anestesia. Existen muchos conceptos. A mí uno de los que más me gusta es el de Mir. Mir habla sobre la anestesia como un proceso, ¿no?, de circunstancias reversibles, ¿no?, que se desarrollan en el hecho de producir una contención de tipo farmacológica que se hace de una manera conveniente para el paciente y conveniente para el médico, segura en el mismo ambiente para el paciente y para el clínico que va a realizar la cirugía o la intervención o el diagnóstico, que sea eficiente desde el punto de vista de que se logre el objetivo claro, que es de hecho hacer la anestesia, ¿no? ¿Y por qué se hace la anestesia? Si es para una biopsia, para una toma de muestra sanguínea, una toma de radiografía. Caso no se cumpla este objetivo, de hecho la anestesia resulta ser ineficiente. Y económica, obviamente pensando en que nosotros tenemos una profesión y esta profesión tiene que pagar cuentas y obviamente ser eficiente para todo el sentido de la palabra. En ese sentido, entonces, tiene que ser económica porque tiene que responder a un proceso también de trabajo que cumpla los parámetros mínimos de una anestesia, pero que no resulte demasiado excesiva en cuanto a costos. Y que si esta es cara, que sea coherente con el paciente, con la complejidad del procedimiento y con lo que se tiene que hacer en el paciente. El objetivo, de hecho, es que se logre un mínimo de estrés, una ausencia de preferencia total del dolor, que no haya desconforto en el procedimiento que se va a realizar y evitar, obviamente, los efectos adversos tanto para el paciente como para el anestesista. ¿Por qué es importante la anestesia? De hecho, Mazzone, que fue uno de mis profesores, decía que la anestesia es una preocupación actual y de siempre de todos los profesionales, tanto en el campo de la biomedicina, la medicina y la veterinaria. Hoy en día, con lo que está pasando, nos damos cuenta que es así porque se están reclutando muchos equipos de anestesia de uso veterinario para uso en personas que están con el síndrome respiratorio, ¿no? Entonces, de hecho, es importante el conocimiento de esta especialidad y en muchos países inclusive ya se está reclutando médicos veterinarios para la asistencia de este tipo de pacientes, porque queriendo o no, somos profesionales que estamos especializados en el manejo de pacientes críticos. Entonces, siendo así, eh, la anestesia se torna una ciencia importante porque permite trabajar con todas las actividades clínicas y diagnósticas
y obviamente con las quirúrgicas que están asociadas a nuestra profesión. Los principios de la anestesia, entonces, siendo que es un área muy compleja, requiere de conocimientos que vengan de otras especialidades o otras bases científicas como la fisiología, como la clínica diagnóstica, como la patología, como la farmacología, y de hecho conocer también la cirugía, que es tal vez una de nuestras ciencias o especialidades más hermanas con las que trabajamos en mayor cantidad. Pero obviamente que esta se debe adaptar a las diferentes características tanto del paciente como la del procedimiento que se quiere realizar. ¿Cómo funciona la anestesia? De hecho, esto es algo bastante interesante desde el punto de vista de la anestesia en sí. Mucha gente cree que el fármaco simplemente lo que hace es generar sueño, ¿no? O que el animal simplemente no se mueva. La anestesia en sí es un proceso de intoxicación controlada en la que nosotros vamos a intentar equiparar las funciones del sistema autónomo simpático y parasimpático asociado a la respuesta endocrina que podría estar generada por estímulos ya sean mecánicos o dolorosos asociados al proceso quirúrgico. En sí lo que se busca en la anestesia es generar en el paciente una condición ideal para una cirugía, para una anestesia o para un examen en la que el paciente se exponga a un estrés, a un proceso doloroso o a algún tipo de procedimiento que lleva al paciente a que se descompense. En resumen, nosotros lo que hacemos en el paciente es generarle un mecanismo de protección neurovegetativa, haciendo con que el animal no se sienta afectado por el procedimiento que se le va a hacer o por enfermedades preexistentes en él. Siendo así, entonces, la anestesia también se vale de la farmacología, porque no vale de nada entender todos los procesos por los cuales los fármacos tienen una acción si no se sabe realmente cómo trabaja cada uno de ellos. El hecho de conocer los mecanismos de acción de cada uno de estos componentes anestésicos nos va a permitir, primero, predecir lo que el fármaco va a generar en el paciente, tener una idea de las alteraciones patológicas que pueden ser provocadas por el exceso de un fármaco o la manera de compensación en las cuales que estas van a actuar en un paciente con enfermedades preexistentes. De hecho, conociendo la farmacocinética y la farmacodinámica, es fácil manejar a un paciente desde el punto de vista netamente farmacológico. O sea, yo sé lo que el fármaco va a hacer, pero obviamente voy a tener que interpretar también las variables individuales que cada paciente puede tener, ya sea por una cuestión de especie, de raza, de edad, por una condición asociada a su enfermedad o simplemente a un proceso en el cual el animal está sufriendo. Los objetivos primarios de la anestesia también son conocidos como pilares. Esencialmente eran tres, pero hoy en día se busca tal vez mucho más calidad en cuanto a la anestesia, por lo que se torna una condición más importante el hecho de entender a la anestesia como un conjunto de pilares que van a llevar a un animal a una condición de estabilidad hemodinámica, ventilatoria, de respuesta endocrina y además de una protección neurovegetativa. Hablamos de la sedación y la tranquilización como parte del proceso, la inmovilización, el relajamiento muscular, la analgesia como parte tal vez más importante hoy en día pensando en el paciente desde el punto de vista de bienestar animal y la protección neurovegetativa cuando hablamos de un paciente que va a sufrir de un procedimiento bastante cruento o que ya viene con un problema bastante marcado. Los beneficios de la anestesia son muchos en realidad. Tal vez uno de los más importantes es la reducción del estrés del paciente al proceso en el cual se le va a exponer, ya sea un examen radiológico, una resonancia, una tomografía,
un examen de rutina, una biopsia, un examen clínico en pacientes nerviosos, cualquiera de estos que permita al clínico, al médico, al cirujano o al especialista en diagnóstico que pueda realizar su trabajo de manera adecuada sin que, obviamente, las respuestas y los resultados se vean alterados. Otro beneficio, de hecho, es la facilidad del abordaje que vamos a tener en este paciente. La reducción del dolor tanto pre, trans y postquirúrgico, que es esencial para una cicatrización adecuada, para una recuperación mucho mejor y para la no presencia de infecciones postquirúrgicas, que tal vez sea uno de los motivos que más acomete a profesionales de la clínica de animales de compañía. Y todo esto por un mal manejo de la anestesia. Nos ofrece además una mayor seguridad en procedimientos clínicos, diagnósticos y quirúrgicos. De hecho, no es raro que animales nerviosos ataquen, ¿no? Entre comillas, porque en realidad se defienden, a los profesionales que están haciendo algún tipo de muestra o inclusive algún examen básico. De hecho, el trabajar con animales bajo una sedación, bajo una analgesia, genera una tranquilidad y una comodidad en el animal y este conforto les hace ser mucho más viables en cuanto al manejo. En cuanto a requerimientos mínimos, de hecho, no existe anestesia sin una adecuada evaluación preanestésica. A mis estudiantes siempre les digo que no existe anestesia si no tenemos datos basales. Y los datos basales son propios del paciente. No se pueden obtener de un libro. El libro que nosotros tenemos que leer en nuestro paciente es el que nos va a decir qué es lo normal en él, qué es lo que el animal tiene en un proceso de compensación o en un proceso de estrés. Y en base a eso nosotros decidiremos cuál va a ser el mejor protocolo o la mejor estrategia. Vamos a hablar un poquito más de eso después. También tenemos que tener el conocimiento y la disponibilidad de los fármacos. En esta charla voy a enfocarme en aquellos fármacos que sean de acceso más fácil, ¿ok? No voy a hablar de fármacos que sean de difícil acceso para no complicar y viendo que hay muchos colegas de diferentes países, intentar generalizar un poquito más el trabajo con este tipo de fármacos. Hay que tener también un área de trabajo adecuada, tanto para el paciente como para el médico. De hecho, trabajar en una mesa, en una cochera, no es lo ideal, no es lo práctico, no es ni seguro para el paciente y mucho menos para el médico. La exposición a accidentes durante el procedimiento es muy alta. Y de hecho, lo más importante es la monitorización del paciente, que al final vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué son los protocolos anestésicos? De hecho, los protocolos anestésicos es un término que se empleaba muchísimo y que hoy en día se ha dejado de usar porque se entiende al protocolo anestésico como un esquema de receta. O sea, el protocolo no es nada más que un modelo anestésico general y generalmente está preestablecido, ¿no? Por un anestesista y que se sigue de acuerdo a una determinada especie o procedimiento. Son estas famosas recetas, ¿no? Estos protocolos tienden a ser rígidos y se repiten en los diferentes pacientes sin una variación alguna. O sea, lo que me sirvió para un perro, lo utilizo para todos los perros. Y viene el dictado viejo de las personas que trabajan y generalmente no son anestesistas, es que yo siempre usé esto y me fue bien. Y ahí entra la cuestión de, pues, que te haya ido bien no significa que haya sido bueno para el paciente. Que un animal no se haya muerto no significa que el animal esté bien. Significa que el animal sobrevivió a tu intoxicación. Pero de hecho no tiene nada que ver con la cuestión de bienestar en el paciente. ¿Ok? Por otro lado, las estrategias anestésicas ya es un abordaje mucho más moderno, mucho más
adecuado sobre la anestesia y se entiende como un conjunto de técnicas o abordajes que van a ser diseñados específicamente para el paciente, de acuerdo a sus características previas, a lo que se requiere hacer en el paciente, y además que pueden ser modificadas a lo largo del procedimiento. Esta versatilidad hace con que las estrategias anestésicas nos permitan trabajar con diferentes pacientes, con diferentes riesgos, con diferentes técnicas y para diferentes abordajes. La lógica entonces sería que un paciente podría ser anestesiado con diferentes protocolos anestésicos. Siendo así, cada estrategia está conformada no solamente por diversos fármacos, sino también por diversas técnicas. Vamos a hablar un poquito más qué son estas técnicas a las que me refiero ahora. Las técnicas en sí tienden a ser como que porciones de una anestesia balanceada. Son fases de la anestesia que nosotros vamos a intentar utilizar de acuerdo a la necesidad que tengamos para nuestro paciente y también para nuestro procedimiento. La neuroleptoanalgesia, que es la MPA más moderna, hoy en día hablamos mucho de neuroleptoanalgesia. La anestesia disociativa, que tal vez sea una de las más comunes y que tal vez la mayoría de ustedes la emplea en su rutina diaria. La anestesia locorregional, que es una anestesia bastante vieja, pero que tiene muchas cosas nuevas, y vamos a hablar un poquito de ello también. Y la anestesia general intravenosa y la anestesia general inhalatoria, que son componentes hoy en día de dos técnicas bastante empleadas dependiendo de la condición del paciente, dependiendo de la exigencia del procedimiento, y que estas pueden estar manejadas de manera independiente, pero lo correcto es que sean manejadas en conjunto. Hablamos hoy en día de TIVA y de PIVA, ¿no? Básicamente es la suma de uno u dos componentes que hacen esta anestesia que se conoce como anestesia balanceada. Y ya en un último ítem aparece de una manera más moderna el manejo de la terapia multimodal del dolor. Estamos hablando de un sistema de técnicas y de combinaciones farmacológicas que nosotros vamos a emplear con el fin de aliviar el dolor del paciente en toda su magnitud, ¿no? El dolor, entiéndase como un proceso de tipo complejo, es como una síndrome que se asocia en diferentes tipos de respuestas, no solamente somáticas ni viscerales, sino que es mucho más amplia desde el punto de vista de una respuesta endocrina, de una respuesta neurovegetativa autónoma, de una respuesta cognitiva que es o que hace del dolor un proceso mucho más complejo de ser entendido. Entonces, la neuroleptoanalgesia no es nada más que una MPA, obviamente mucho más refinada, y que nos permite preparar al paciente para una anestesia propiamente dicha. Esta es una técnica que se emplea actualmente con el fin de preparar al paciente, pero que también, debido a que contempla el uso de un sedante o un analgésico, nos permite inclusive hacer procedimientos cruentos de corto periodo o de abordajes no tan invasivos, ¿no? Y eso obviamente nos permite trabajar inclusive con pacientes de alta complejidad, donde la anestesia propiamente dicha a veces no es recomendada. La anestesia disociativa, por otro lado, es una técnica muy empleada, de hecho, demasiado empleada. Podría decir que está mal empleada. Básicamente está considerada como una técnica de inmovilización farmacológica, porque eso es lo que es. Y es un medio simple para trabajar y que se emplea en procedimientos menores y poco cruentos. En realidad podría asociarse a otros componentes para que pueda utilizarse con una mayor seguridad y mayor confort para el paciente, ¿no? Como por ejemplo asociarlo a analgésicos para cirugías cortas y no muy invasivas. La anestesia locorregional, por otro lado, es una técnica más antigua, ¿no? Y a la vez, tal vez una de las que más se ha perfeccionado en los últimos años.
Existen procedimientos que se pueden realizar inclusive con pacientes sedados y con una anestesia locorregional bien realizada. Ella nos permite trabajar en pacientes donde la anestesia general está contraindicada o donde otro tipo de estrategias serían inviables, ¿no? Hoy en día esta técnica se ha tornado una de las técnicas de primera línea para procedimientos altamente invasivos, ¿no? Existen técnicas más complejas o tan complejas como TAPLOC o como bloqueos seco-guiados que nos permiten trabajar inclusive con menos posibilidad de intoxicación del paciente y obviamente con un resultado mucho más eficiente al momento de generar la analgesia. Obviamente esto también ha llevado a que el costo operativo de la anestesia locorregional se torne cada vez mayor, no solamente por los materiales, sino por los equipos que esta requiere y obviamente se ha tornado una técnica adicional, ¿ya? Nadie difícilmente te paga por esto, por lo menos en América Latina. En mi experiencia en Estados Unidos y en Europa, en algunos países sí se cobra la anestesia locorregional como un servicio aparte, que me parece lo justo, por lo que conlleva no solamente el material, sino el conocimiento que requiere para la aplicación de esta técnica y lo que la hace una técnica bastante refinada. Eh, hasta ahí vamos a ver un poquito de lo que es anestesia propiamente dicha. ¿Ok? Listo. La anestesia general intravenosa, entonces, ya es una anestesia más completa, más compleja. Eh, Básicamente, esta nos ofrece una vía de acceso intravenosa, ¿no? De hecho, nos permite trabajar con fármacos de emergencia en el caso que se requieran o fármacos de rescate. Nos permite trabajar mejor la volemia del paciente. Además, provee una adecuada analgesia que se suma a una anestesia ya más eficiente. Y las técnicas modernas como TIVA nos permiten un manejo del plano anestésico de una manera más eficiente. Hoy en día se habla de anestesia en TIVA como anestesia con objetivos o algo, ¿no? Básicamente es trabajar con programas diseñados para las bombas de jeringa, estas bombas de infusión, que nos permiten trabajar con concentraciones variables a lo largo de todo el proceso anestésico. Ya existen algunos algoritmos que pueden ser aplicados, principalmente en el caso de caninos como Propofol, ¿no? Pero fuera de eso no existe mayor información. Pero aún así las bombas de infusión tienen, cuando se manejan de manera manual, tienen una seguridad de trabajo y una facilidad del trabajo que nos ayuda mucho a mantener rangos terapéuticos bastante seguros. La anestesia inhalatoria finalmente también es una técnica bastante interesante. Nos permite obviamente ofrecer el anestésico por la vía respiratoria. Usamos compuestos halogenados principalmente, aunque si tenemos un equipo de torre podríamos emplear mezcladores con óxido nitroso, ¿no? No son muy populares en medicina veterinaria por los costos esencialmente y porque no se maneja todavía bien la parte de manejo de gases inhalados, por lo que podría ser bastante peligroso su uso cuando no se maneja de manera adecuada. Además de eso, la anestesia inhalatoria nos permite un mejor manejo de las vías aéreas, ¿no? Nos permite un mejor manejo de la oxigenación y la ventilación del paciente, pudiendo ser esta asistida o simplemente manejando una profundidad anestésica adecuada que se torna una ventilación espontánea. La recuperación, de hecho, es mucho más rápida y no produce analgesia. Y eso hay que tenerlo claro, porque la anestesia general inhalatoria, a pesar de ser general, no genera ningún tipo de analgesia, pudiéndose lograr, de hecho, una ausencia de la respuesta en dosis muy altas,
durante el proceso quirúrgico, pero en la recuperación el animal estaría prácticamente muriendo de dolor, por lo que no se recomienda su uso a ese nivel, y por otras complicaciones que conllevan también el uso de anestesia inhalatoria en dosis demasiado alta. Finalmente, el manejo multimodal del dolor es una técnica que nos permite un mejor manejo del paciente, tanto en el pre, trans y post quirúrgico, y mejora el manejo del dolor en pacientes con dolor crónico, como pacientes oncológicos o diabéticos. Además, mejora muchísimo el manejo del paciente con dolor agudo, en pacientes de emergencia o pacientes críticos, como pacientes politraumatizados, donde muchas veces el manejo de dolor es lo más importante a considerar en este tipo de pacientes. Listo. Voy a hacer un pequeño break para hacer unas preguntitas hasta ahí, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más de, de anestesia, todavía nos queda bastante en realidad, pero vamos a hablar hasta ahí. El paciente acaba de llegar, ¿ok? Pero hasta ahí la parte introductoria. Yo sé que hay un público muy variado. Hay gente que trabaja con anestesia, hay gente que es clínico, hay de repente gente de otras especialidades y muchos estudiantes. Si hay alguna pregunta, puede ser por el chat. De hecho, una pregunta interesante sobre los datos basales. Los datos basales, el clínico siempre nos ayuda un poco con la información inicial, pero de hecho los datos basales tienen que ser inmediatos. O sea, puede ser que el examen clínico que se hizo en la mañana o ayer sea una información importante, pero el animal cambia de acuerdo al momento. Entonces, los datos basales de hecho tienen que ser los más próximos posibles. Y siempre, obviamente, trabajando con un animal que esté tranquilo. Estos datos basales son importantísimos. Yo tengo por costumbre no creer en los clínicos. Soy muy receloso con el hecho de tomar mis propios datos y en base a eso determinar qué es lo que voy a usar. ¿Ok? Y obviamente los datos que fueron tomados ayer, hoy día no valen más. Sí, vamos a hablar un poco más de terapia multimodal dentro del tiempo que tengamos, pero sí voy a hablar un poquito más de eso. De hecho, una pregunta que me hacen, ¿cuál es la técnica anestésica que más me gusta o que o que utilizo yo? Yo utilizo todo. En general, ustedes, todo lo que han visto es parte de lo que es una anestesia de rutina para mí en la mayoría de pacientes. De hecho, yo no concibo el hecho de utilizar solo una de las técnicas. Cada una de ellas se suma y hace con que el proceso sea mucho más seguro para el paciente. Va a depender mucho en realidad de cuál sea la condición del animal. En pacientes críticos, tal vez el uso de un opioide o de un inductor directo y anestesia inhalatoria y tal vez algún analgésico en TIVA sea lo único que emplee, pero esto va a variar mucho de acuerdo al paciente con el que yo voy a trabajar. La anestesia multimodal en realidad tiene que ver mucho con el manejo de diferentes fármacos y diferentes vías de manejo. Es bastante complejo. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de técnicas y obviamente existen varios mecanismos de trabajo también. Eh, Sobre las terapias no convencionales, yo no opino mucho en realidad. No soy un experto en esas.
sé que existen muchas en realidad. Hoy en día se habla de ozonoterapia, de autohemoterapia, manejo de microbiota bacteriana. eh, Existen muchas cosas, ¿no? Y obviamente las técnicas que sí están asociadas ya a la ciencia veterinaria, como la acupuntura, por ejemplo, y otras cosas más. Eh, de hecho, yo soy bastante receloso en indicar o recomendar una técnica que yo no haya tenido una experiencia propia o que por lo menos tenga una base científica bastante buena. Eh, de hecho, muchas de estas técnicas las podría recomendar a algún paciente, pero yo no las ejecuto y tampoco tengo mucha experiencia con ellas. Nada. Bueno, hay preguntas sobre anestesia inhalatoria y ventilación. Eh, vamos a intentar responder algunas cosas sobre esto en realidad. De hecho, la ventilación mecánica se debe realizar en aquellos pacientes que realmente la requieren. No es que se usa siempre. Se debe emplear cuando es necesario, cuando la patología del paciente la requiere o cuando la cirugía que se va a realizar requiere de un tipo de mantenimiento de ventilación mecánica. Pero dentro de lo que empleamos en la rutina, un buen plano anestésico nos mantiene una buena ventilación espontánea y obviamente con una monitorización adecuada podemos saber si los niveles de CO2 y de oxígeno y de presión arterial y de flujo están adecuados, por lo que en realidad no soy partidario, por lo menos yo, de mandar animales a ventilación mecánica siempre, ¿no? Si yo tuviera que realizarla, de hecho, una de las cosas que tendría que hacer es hacer que el animal respire a mi voluntad, ¿no? Utilizando, por ejemplo, anestesia eh, con bloqueadores neuromusculares o anestesia intravenosa inicial con dosis más profundas para generar un proceso de apnea momentánea. Eh, en fin, hay diferentes métodos. Trabajar de acuerdo al tipo de ventilador también que tengan. No es lo mismo trabajar con un ventilador, estos de sifón, ¿no? Que son estos tipo acordeón, que con un ventilador de pistón, que es totalmente diferente. Y obviamente cada uno de ellos su beneficio y su contra en cada uno de estos. Eh, pero simplemente en el caso de mi experiencia o mi recomendación es trabajar dentro de lo posible con ventilación espontánea, obviamente teniendo la posibilidad de poder hacer una monitoración adecuada de los niveles de CO2 y de oxígeno esencialmente. De hecho, trabajar con pacientes agresivos también no es nada complicado, hay que saber manejarlos. Muchos de ellos requieren de una sedación previa. Existen protocolos anestésicos que ya están preestablecidos y que pueden ser empleados inclusive como sedativos o tranquilizantes en estos pacientes y que alteran muy poquito en realidad los parámetros basales de este paciente. Por lo que si se requiere, podemos hacer algún tipo de sedación previa, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo sí recomiendo es esto. Si tienes un animal que es muy nervioso, no lo pongas más nervioso, ¿no? Tranquilízalo, sédalo, ofrécele una medicación proanestésica previa y eso va a hacer con que el trabajo sea mucho más interesante. El estrés endocrino genera accidentes durante la anestesia y puede generar complicaciones no solamente en la anestesia, sino en la recuperación. Uh, Veo algunas preguntas sobre protocolos. Como ya se dieron cuenta, yo no uso protocolos. Yo no creo en protocolos. De hecho, la edad o simplemente que el paciente presente un proceso de sepsis puede ser una condición más para yo decidir una estrategia anestésica. No puedo generalizar un protocolo porque no existe. Hay que saber cuál es el motivo de la sepsis, si es por daño intestinal, si es por un problema hepático, si es un problema congénito, si es una infección crónica que se agudizó o si es una infección aguda directa.
cuál es el agente, cuál es el tipo de afecciones que genera ese agente en el paciente. Eh, Recuerden que estamos hablando de medicina, ¿ya? Anestesia no es receta de torta. Cada uno de los protocolos se definen de acuerdo al paciente. La edad, obviamente, también, pacientes gerontes y pacientes pediátricos tienen que ser manejados de manera individual. No es lo mismo un geronte de gato que un geronte de perro. No es lo mismo un geronte de Shar-Pei que un geronte de Yorkshire. Es diferente. Estamos hablando de diferentes condiciones y obviamente también cómo ha sido manejado ese animal, ¿no? No es lo mismo un paciente que ha sido manejado de manera correctísima durante toda su vida y un paciente que ha sido sedentario. Entonces, no es posible generalizar. De hecho, el paciente es el que nos dice qué fármacos debemos emplear. ¿Ok? Listo. Vamos a ir avanzando un poco y voy a ir respondiendo un poco las preguntas de acuerdo a lo que se pueda plantear, a lo que se pueda hacer. Eh, de hecho, hay unas preguntas que sí me causan un poquito de gracia y voy a decirles por qué. Y van a entender por qué después. Cuando me preguntan, por ejemplo, tengo una cirugía mañana de un perro que tiene, no sé, un tumor en el vaso, ¿qué le pongo? En realidad es una pregunta muy somera, muy poco informativa para mí porque no tengo resultados de bioquímica, de hemograma, no sé qué raza es, no sé qué edad tiene, no sé cuál es la condición del paciente, si es tranquilo o no, es un paciente que ha pasado por cirugías anteriores. Entonces, cuando alguien me llama y me pregunta ese tipo de cosas, bajo una premisa de tengo un perro o tengo un gato para hacer una OVH, ¿qué le pongo? Pues es bastante eh, complejo de responder. Van a ver que a lo largo de este proceso van a entender un poco más del por qué yo no apoyo y no estoy de acuerdo con los famosos protocolos anestésicos. A pesar de que muchos colegas lo usan, en realidad es bastante irresponsable dar protocolos, porque no pueden dar un protocolo general para todos los gatos o para todos los perros. Eso es imposible. ¿Ok? Listo. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, llegó el paciente. Bueno, ¿y ahora qué hago? El triaje inicial es importantísimo. Exámenes físico-clínicos, toma de muestras y exámenes complementarios, verificar la calidad de la hemodinamia y la ventilación del paciente es esencial. Anestesia se basa en muchos criterios, pero dentro de los más importantes, la hemodinamia y la ventilación del paciente son importantísimas. No podemos trabajar con un paciente cuya hemodinamia, o sea, frecuencia cardíaca, su sistema de presión arterial, su sistema de retorno venoso, su perfusión tisular periférica no sea la adecuada. Ningún fármaco funcionaría bien. Y obviamente un paciente que no ventila, que no hace un intercambio gaseoso ideal, que tiene un exceso de CO2 o una adecuada oxigenación, es un paciente que también debe ser compensado o tratado antes de poder manejarlo. La hemodinamia, de hecho, es importante porque hablamos de un paciente que tiene que estar manejado considerando diferentes aspectos. Primero, sin la sangre y sus componentes, la anestesia no existe. Importante. Si nosotros no tenemos un flujo sanguíneo, una presión arterial, unas proteínas plasmáticas adecuadas, ni un gasto cardíaco, un retorno venoso eficiente, el fármaco que nosotros inoculemos en ese paciente, pues no va a servir de nada. No va a pasar por el proceso de redistribución, ni de metabolización, ni de excreción. Simplemente estamos hablando de un paciente que no se puede trabajar. O sea, cuando yo veo a un paciente que va para anestesia y que no le ponen una vía con una fluidoterapia, pues yo me espanto. O sea, viendo a un paciente que está siendo casi que eutanasiado, o por lo menos que le van a generar muchos daños orgánicos. Y eso es importante tenerlo claro. La hemodinamia es importantísima en pacientes de cualquier tipo, pero para anestesia muchísimo más importante.
Entonces, ¿cómo voy a manejar a este paciente? Bueno, primero, elegir el mejor fluidoterápico, un cristaloide, por ejemplo, o en su defecto, si es necesario, una transfusión. Establecer cuáles son los déficits de electrolitos que tenemos en este paciente, cuál es el grado de deshidratación y cuál es el pH que ese paciente presenta. No siempre sabemos escoger bien el electrolito o el cristaloide adecuado para el paciente. Muchas veces los pacientes que llegan a cirugía o que llegan a la clínica requieren primero de una estabilización de la volemia y no simplemente el hecho de mandarlos a cirugía. Una de las cosas que yo siempre me jacto de hacer es que no trabajo con pacientes que están con una volemia inadecuada y eso reduce muchísimo las chances de mortalidad del paciente durante la anestesia y post-anestesia, que tal vez sea el periodo más crítico. En pacientes que no tienen una hemodinamia adecuada, generalmente la muerte se conlleva o aparece después del proceso quirúrgico. La presión oncótica también tiene que ser considerada, el uso de algunos coloides para corregir déficits de albumina, que es primordial en el caso de anestesia, déficits de aminoácidos que van a ayudar en el proceso de metabolización de los fármacos y definir la mejor terapia de acuerdo a cada patología preexistente. Eh, no puedo usar lo que hay en mi anaquel, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué le pongo? Y abren la gaveta y que, tengo cloruro de sodio. Pues el cloruro de sodio es uno de los componentes que podemos emplear, pero no es el único y de hecho tienes muchas restricciones. Tenemos muchas opciones de fluidoterapia hoy en día en el mercado para medicina veterinaria y eso hay que tenerlo claro. De hecho, en esta charla no me da el tiempo para hablar solamente eso, de repente hablemos en otro momento de fluidoterapia, que es importantísima, pero elegir la mejor fluidoterapia es importante para determinar el éxito de la anestesia como tal, ¿no? Como todo el proceso en el cual nosotros vamos a trabajar. En cuanto a ventilación, pues una cosa importante, si el paciente no respira, ventila bien, se muere y ya, así de simple, no existe vuelta atrás. Cuando veo cirugías pacientes que no están intubados o que no tienen un suministro de oxígeno o simplemente no tienen una máscara con una línea de oxígeno, pues yo me siento bastante preocupado. Hay que recordar que muchos de los factores que pueden estar asociados a la anestesia, como por ejemplo anestesias que aumentan el metabolismo, como la anestesia disociativa, por ejemplo, aumentan el metabolismo y por ende aumenta también el consumo de oxígeno. Y son pacientes que a veces ni siquiera están con un suministro de oxígeno. Entonces, si nosotros no tenemos eso, estamos haciendo que el paciente genere momentos de anaerobia celular y obviamente eso genera a la larga pérdida tisular debido a la muerte de células, ¿no? Claro, pero el animal no se murió, sí, pero probablemente el riñón ya no funcione bien, el hígado no funcione bien, y en fin, o sea, la ventilación en sí no es solamente para el cerebro es un órgano que se protege por sí mismo, pero los otros órganos como el riñón, como el hígado, el propio corazón, dependen mucho de una ventilación adecuada para poder suministrar oxígeno a esos tejidos que están en alta demanda en un proceso de intoxicación controlada. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos claro qué hacemos con el paciente, voy a determinar qué hago. Bueno, voy a dormirlo un poquito nomás, un ratito nomás. Si voy a hacer eso, puedo optar por una sedación leve, ¿no? Para procedimientos clínicos o diagnósticos no cruentos o de corta duración, o para pacientes muy nerviosos y agresivos, como me preguntaban en algún momento, y el uso de las benzodiazepinas y las fenotiazinas tal vez sean los fármacos de elección para este tipo de pacientes. Una opción que a mí me gusta mucho, de hecho, es el midazolam, eh, aunque tenga también sus contraindicaciones, pero en general es un fármaco de corta duración, es casi inocuo o sin ningún tipo de restricción previa y reduce la producción de las catecolaminas, por lo que se trabaja muy bien en pacientes que están excitados. Una cosa que es importante que se sepa es que a pesar de que es un
fármaco hidrofílico en el medio, o sea, en el frasco. Una vez que se aplica, en el paciente se torna lipofílico, ¿ok? Entonces, si bien es un fármaco que tiene una eficiencia muy buena y una retirada, de hecho, rápida, igual tiene un cierto grado de adherencia a los tejidos lipídicos, por lo que en pacientes, por ejemplo, gerontes, puede ser que en pacientes gerontes obesos, puede ser que el proceso de recuperación sea bastante prolongado. Y eso también es importante recalcarlo para pacientes no solamente gerontes, sino cualquier paciente que sea obeso. El diazepam, por otro lado, es un fármaco que es más lipofílico, de hecho. Ya es lipofílico desde el frasco. Y, de hecho, tiene una eficiencia muy buena para control de convulsiones. Yo lo empleo más como un fármaco de emergencia, como un fármaco de rescate, que como un fármaco que use en mi medicación pranestésica. De hecho, no la empleo mucho en medicación pranestésica y la reservo solamente para situaciones de emergencia. No es de uso de rutina, es de uso más de emergencia. ¿Tengo que tenerlo? Sí, claro, tengo que tenerlo, pero lo empleo más para condiciones diferenciales. ¿Por qué? Porque su tiempo de recuperación o de eliminación es mucho más larga que el caso del midazolam. La cepromacina, por otro lado, es un fármaco que yo empleo muy poco, pero que en los últimos años creo que está volviendo cierta importancia porque me permite trabajar con pacientes, por ejemplo, de emergencia, que hayan consumido alimento antes o que tengan cierto grado de... A ver si pueden apagar el micrófono. O tienen cierto grado de, de digamos, de nerviosismo muy, muy exacerbado, ¿no? Lo que sí hay que tener claro es que no se puede emplear, de hecho, en pacientes hipovolémicos o deshidratados, y está totalmente contraindicado su uso en pacientes braquicefálicos. Pero es un fármaco que también podría estar en nuestro anaquel como una opción más de trabajo. La sedación profunda ya la destinamos más para procedimientos clínicos o diagnósticos que no sean cruentos y que tengan una duración más larga. En pacientes en los que requiramos, por ejemplo, un relajamiento muscular más adecuado, y de hecho los alfa-2 agonistas son los fármacos de elección. Voy a mencionar a la silacina como un fármaco que particularmente me gusta usar en pacientes que sean sanos, ¿ok? Tiene muchas restricciones de uso, pero lo pongo porque es un fármaco que casi todos tienen acceso. Dentro de las limitaciones que tiene este fármaco, tal vez sea que es un fármaco que genera una vasodilatación y una bradicardia bastante intensa y que no permite la compensación de estos dos parámetros en el paciente. Por lo que no lo recomiendo en pacientes que tengan, por ejemplo, deshidratación o hipovolemia o hipotensión, o en pacientes que tengan alteraciones hepáticas y renales demasiado intensas, ¿no? Las dosis que se emplean son bastante bajas hoy en día. Yo empleo dosis de 0.1 a 0.2 cuanto mucho en condiciones normales y generalmente lo asocio a benzodiazepínicos para mejorar la potencia del efecto. Sin embargo, yo actualmente empleo otros fármacos, sobre todo porque trabajo mucho con pacientes críticos, y voy más al uso de dexmedetomidina, que tiene un efecto mucho más seguro para el paciente sin generar una disminución de la nutrición renal, protegiendo al riñón, y eso es importante para pacientes críticos. De hecho, la dexmedetomidina es un fármaco que se podría emplear en pacientes críticos en los que los opioides, como pacientes nefrópatas, no se pueden emplear. La ioimbina es un fármaco que nos ayuda mucho a la recuperación de pacientes, sobre todo que en los que tuvimos que emplear la silacina y cuya recuperación se torna muy prolongada. El uso de este tipo de antagonistas
tienen que hacerse con mucho criterio, no se pueden emplear porque sí. De hecho, porque hay que tener claro que no siempre se debe antagonizar. Yo, la verdad es que rara vez antagonizo. Solamente antagonizo en aquellos pacientes que realmente tienen una disfunción hepática y renal bastante pronunciada y que podrían tener una complicación o una demora excesiva en el proceso de recuperación. Eh, bueno, y ahora, una vez que queremos hacer anestesia de verdad, ¿no? Tenemos ese famoso criterio de quiero dormirlo de verdad, ¿no? Podemos tener varias opciones, ¿no? Primero hay que tener en claro para qué lo vamos a dormir, ¿no? Y ahí entra la cuestión que te quita un poco esa idea del dormir animales, ¿no? La anestesia en sí no es dormir animales, sino es un proceso mucho más complejo que es, ¿no? Hay que definir primero qué es lo que queremos y que necesitamos del paciente, ¿no? Si esto le va a doler, si va a ser un proceso traumático, si necesitamos que el paciente esté laxo, cuánto tiempo necesito que el paciente esté anestesiado para determinar cuál va a ser mi estrategia más correcta para la anestesia. Una de las técnicas más simples, de hecho, es la anestesia disociativa, ¿ok? La pongo siempre sobre la mesa porque de hecho es una herramienta que nos puede ayudar mucho para procedimientos cortos, poco invasivos, o que nos pueda servir inclusive en pacientes que sean muy agresivos para llevarlos directamente a la mesa quirúrgica, ¿no? Donde el uso de medicación preanestésica u otra se torna más complicado, ¿ya? No porque sea complicado el manejo, sino porque sea complicado el paciente, ¿ok? Eh, de hecho, es una técnica bastante simple, no hay una pérdida de la conciencia real, ¿no? El paciente ve y siente todo lo que pasa alrededor, pero no genera, de hecho, una memoria adecuada, ¿no? De lo que está pasando. Pero igual percibe lo que pasa a su alrededor. No hay analgesia, de hecho, promueve un aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial y del metabolismo, y en consecuencia, un aumento del consumo de oxígeno. Sin embargo, genera depresión variable en la ventilación, por lo que se puede observar que muchos de estos pacientes pueden tener inclusive grados de hipoxia un poquito acentuadas, por lo que no es una técnica tan segura como se cree. La ketamina, de hecho, es el fármaco que se emplea por excelencia. Se emplea en dosis muy variables de 1 a 8 miligramos por kilogramo, no más que eso. Hoy en día yo no empleo dosis mayores. Sé que muchos colegas lo hacen, pero es insano usar dosis más allá de los 10 miligramos por kilogramo. De hecho, no se recomienda más. Y de hecho no se recomienda su uso aislado. Combinaciones con benzodiazepinas y alfa-2 agonistas y también algunos opioides son los más recomendables hoy en día. La ketamina tiene una gran ventaja que puede ser asociada también a otros tipos de fármacos como el midazolam o la silacina o la dexametasona y pueden también emplearse a manera adictiva, o sea, dándole un bolus inicial y administrando en TIVA dosis continuas. Para eso el uso de estas bombas de infusión, como las que vemos ahí en la foto, o como las que tengo atrás de mí, son las que nos permiten trabajar con mucho más seguridad, ¿no? Podemos trabajar con una bomba, por ejemplo, con ketamina y la otra con midazolam, o con una ketamina y otra de fentanilo, ¿no? Podemos ver diferentes tipos de combinaciones, o ketamina con midazolam, o ketamina con silacina. En fin, depende mucho de lo que el paciente requiera para la cirugía con la que podemos o la que queremos trabajar. Otro tipo de anestesia general, de hecho la anestesia general no barbitúrica, es una inmovilización asociada ahora sí a pérdida de conciencia, con una reducción de la actividad metabólica, reducción de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y depende la recuperación de manera más intensa, ¿no? De hecho, el propofol es un fármaco que se emplea muchísimo
para este tipo de anestesias y es una técnica bastante segura. Su dosificación titulada a efecto tal vez es la manera más ideal de usarla. Podemos hacerla directamente con una jeringa o podemos apoyarnos en una bomba de infusión de jeringa que lo torna todavía mucho más seguro en cuanto a su uso. Una MPA con midazolam reduce la dosis de inducción y obviamente la de mantenimiento también. Desgraciadamente es un fármaco que no genera analgesia, pero tiene la gran ventaja de ser seguro para pacientes con alteraciones preexistentes. Se puede emplear también con mecanismos de infusión continua para utilizar locomotiva. La dosis es la que ven en pantalla y se puede asociar también con una adecuada analgesia para hacer cirugías invasivas. Obviamente requiere de un mantenimiento de oxigenación, obviamente. Son animales que requieren de una intubación para poder ser manejados con mayor seguridad. ¿Ok? Tal vez una de las complicaciones más marcadas que se tiene con el uso de Propofol es sin duda el hecho de tener que emplearlos asociado igual a una fuente de oxígeno. ¿Ok? Yo no me imagino trabajar con Propofol sin un animal intubado, ventilado. Y bueno, hasta ahí todo lo que tenemos de anestesia intravenosa actualmente, de uso rutinario. Sé que existen otros fármacos como el Faxolona, como el propio fentanilo, como otros agentes que pueden ser empleados también para la inducción de anestesia general intravenosa, pero requieren obviamente de un entrenamiento y de una monitorización especial. ¿Okay? Siendo que esta charla está dirigida a un público mucho más amplio, voy a obviar esos componentes. ¿Ok? Listo. Bueno, ya lo anestesié, pero me parece que le está doliendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para determinar qué es lo que yo puedo aportarle a mi cóctel, a mi técnica, a mi protocolo, si quiero hacerlo más simple, para poder mejorar esto? Definir primero el por qué le duele, ¿no? Definir la causa primaria, establecer las posibles complicaciones que este dolor puede generar en el paciente, y son muchas en realidad. Hablamos de aumento de frecuencia cardíaca, alteraciones a nivel de tonus vagal, liberación de componentes necrosantes, estamos hablando de liberación de catecolaminas, problemas respiratorios, hipotermia, secuestro sanguíneo, en fin, existen muchas complicaciones. De hecho, también hay que establecer la funcionalidad de los órganos para saber que el dolor pueda o no pueda generar alteraciones en uno u otro paciente. Y obviamente intentar compensar el proceso de dolor manejando bien la hemodinamia del paciente. Una de las cosas que más se afectan con el dolor, de hecho, es la redistribución sanguínea periférica y obviamente provocada por un secuestro sanguíneo central. Entonces los opioides entran a tallar en ese instante. Son fármacos que tienen efectos analgésicos muy potentes y duraderos, obviamente van a depender del fármaco que vamos a emplear, y pueden ser empleados tanto en el postquirúrgico como en la clínica diaria, ¿no? Además, obviamente, de la preparación del paciente en el prequirúrgico. De hecho, muchos de estos provocan sueño, alteración de la hemodinamia, pueden generar algunos problemas en la ventilación y disminuyen la motilidad gastrointestinal. Si nosotros sabemos esto, tenemos que tener claro que las dosis muy altas o demasiado continuas de opioides pueden generar cuadros de éxtasis intestinal, cosa que es totalmente contraproducente para un animal que ha pasado por cirugía, principalmente pacientes pediátricos y pacientes gerontes. ¿Ok? Y los agonistas puros muchas veces terminan siendo contraindicados debido a este tipo de circunstancias. ¿Cómo podemos manejarlo? Bueno, vamos a hablar desde el más simple hasta uno de los más, digamos, interesantes de manejo quirúrgico. El tramadol es un fármaco que se ha mal empleado, digamos, por mucho tiempo, porque
Si bien su efecto analgésico es muy leve en realidad, es un fármaco que se debería indicar más que todo para manejo de dolor pre y postquirúrgico, ¿no? Es excelente para manejo del dolor crónico asociado a AINES y existen pocas contraindicaciones en cuanto a su uso, pero se deben emplear con mucho cuidado en pacientes nefrópatas, hepatópatas y con alteraciones de tránsito intestinal, obviamente porque igual que cualquier opioide puede generar un cuadro de éxtasis. El tramador se puede emplear de dosis variable de 1 a 4 miligramos por vía subcutánea, ¿no? De inicio, y se puede continuar con la misma dosis o reducirla conforme pase el tiempo de acuerdo a los efectos que se logren con este tipo de componentes. Otro fármaco que está ingresando por lo menos al mercado peruano, ya existe en otros países como Argentina, tal vez en Europa también se venda, y en Estados Unidos de hecho que sí, es la nalbufina. Es un clorhidrato de nalbufina, básicamente un fenantreno sintético asociado químicamente con la naloxona y con la oximorfona. O sea, tiene un efecto agonista-antagonista también y tiene un inicio bastante rápido y una acción bastante prolongada que va entre las 12 y 8 horas. De hecho, es un fármaco que yo sí recomiendo para el manejo de pacientes transquirúrgico y postquirúrgico. Su dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo, que se puede emplear por vía intramuscular o subcutánea y se puede emplear en combinación con otros fármacos como AINES, por ejemplo, para reducir la dosis al mínimo y lo torna un tipo de manejo de dolor postquirúrgico bastante eficiente. Finalmente, el fentanilo también es un fármaco que yo empleo esencialmente para anestesia transquirúrgica. Se puede emplear para otras circunstancias también, como por ejemplo inducción, ¿no? Es un excelente opioide agonista, excelente inductor, perdón, y un excelente manejador de dolor en el periodo transquirúrgico cuando se emplea en TIO. El butorfanol ya es un fármaco que a mí me gusta mucho para pacientes críticos, también me gusta mucho para pacientes braquicefálicos y de hecho también lo empleo mucho en pacientes gestantes, debido a que sus efectos deleterios son mínimos y que la depresión respiratoria es casi nula en realidad, apenas genera una leve hipotensión que puede ser controlada fácilmente con fluidoterapia. Es un excelente sedativo y un analgésico de leve a moderado, de corta duración. Puede tener una duración que va entre las 2 a 4 horas en promedio y que se emplea en dosis de 0.1 a 0.5 miligramos por kilogramo. Se combina genial con benzodiazepínicos y alfa-2 agonistas y se puede emplear principalmente para técnicas de neuroleptoanalgesia de pacientes críticos. El fentanilo, también para completar la idea, y sus derivados como el remifentanilo o el sufentanilo, son ideales para pacientes críticos no renales, ¿no? Es un opioide ideal para rescate o para el transquirúrgico y es un excelente anestésico analgésico para TIVA asociado a anestesia inhalatoria esencialmente, ¿no? O sea, es un fármaco que es muy bueno en realidad porque me permite trabajar inclusive con pacientes críticos utilizando apenas el fentanilo, como ven el paciente que está ahí, y lo conecto directamente a anestesia inhalada, ¿no? Y eso favorece muchísimo el trabajo con este tipo de pacientes. La anestesia loco regional, solamente para dar algunos detalles más, lo empleo mucho en la analgesia multimodal. Me gusta mucho porque reduce el efecto doloroso de manera muy eficiente y con pocos efectos adversos. Mejora mucho la recuperación postquirúrgica. Se emplea tanto para el manejo pre, trans y postquirúrgico y su efecto residual es bastante benéfico para la recuperación del paciente. Ojo, hay que saber manejar eso también de acuerdo al paciente. Pacientes muy nerviosos, yo no lo recomiendo mucho porque podrían lastimarse si no se mantienen, digamos, en un ambiente cerrado, ¿ya? Porque
de hecho pueden perder motilidad y esto puede afectar, de hecho, la condición normal del animal. ¿Ok? Pero si se maneja adecuadamente no hay ningún problema. Hay que tener mucho cuidado de no llegar siempre a dosis tóxicas. Se puede emplear, de hecho, para el manejo del dolor de la clínica diaria, a manera de infiltraciones o bloqueos direccionados, y permite también manejar el dolor sin necesidad de una sedación en pacientes tranquilos y con problemas preexistentes, ¿no? Reduce y evita muchas veces el uso de agentes analgésicos como opioides o AINES, por ejemplo. La anestesia inhalatoria, finalmente, es una técnica que se emplea muchísimo para prolongar los tiempos de anestesia. Se basa en la administración de componentes halogenados por vía pulmonar y que de hecho nos permite controlar y modificar de forma rápida y predecible la profundidad anestésica en el paciente, cosa que es genial, porque yo puedo, a necesidad del procedimiento y del paciente y de lo que yo decida, pasar al paciente de un plano de anestesia más profundo, no superficial, cuando yo veo que el paciente no lo requiere. Obviamente porque eso nos permite trabajar con un tipo de anestesia mucho más segura para el animal. ¿Ok? La anestesia general se considera entonces una técnica muy segura, ya que se mantiene el animal intubado y con una fuente de oxígeno enriquecido. Reduce mucho la morbilidad y la mortalidad transquirúrgica, y si empleamos equipos de buena calidad nos permite hacer anestesias bastante equilibradas, bastante adecuadas, manejando al paciente de una manera mucho más profesional. La concentración alveolar mínima es el concepto que tenemos que entender para poder manejar anestesia inhalatoria. No es, el equipo de anestesia inhalatoria no es una cocina que nosotros movemos el vaporizador para ponerlo en fuego bajo, fuego alto, fuego medio. De hecho, se basa en dosificación como cualquier anestésico y se basa en esto que es la CAM. La CAM es básicamente la concentración mínima requerida a nivel del alveolo para que un 50% de una población no responda a un estímulo oloroso, ¿no? La CAM varía de acuerdo a las especies y de acuerdo al fármaco, ¿no? En el caso de perros, por ejemplo, la CAM del sevoflurano es de 2.36 y la del isoflurano es de 1.25. O sea, requiere de más dosis y gasta más el sevoflurano que el isoflurano. Y lo mismo ocurre en el gato, ¿no? Requiere una dosis mayor de isoflurano, de sevoflurano que la de isoflurano. Y hay que recordar, y vuelvo a la anterior, que las dosis de perro y de gato no son las mismas, por lo que el tipo de anestesia obviamente es totalmente diferente. Y existen características propias también de la anatomía y de la fisiología pulmonar del animal que hacen con que el manejo anestésico de un felino y de un canino sean totalmente diferentes. ¿Ok? Eso ya requiere de toda una charla hablar específicamente del gato. Entonces, ¿para qué nos sirve esta CAM? ¿No? Hay que tener en claro que la CAM, si bien es un dato de concentración mínima alveolar, esta la tenemos que trasladar hacia el vaporizador. Entonces, la dosis efectiva de cualquier anestésico inhalatorio es 1.3 veces la CAM, ¿no? Haciendo un ejercicio rápido, o sea, para que se mantenga el paciente en anestesia, requiere al menos de 1.3 veces, por ejemplo, si es el isoflurano en el perro, multiplicado por 1.25, que es la CAM. O sea, aproximadamente 2.8, 2.5 de vaporización en el vaporizador, ¿no? Si es en un gato estamos hablando de 3.5, 3.6, ¿no? O sea, se dan cuenta que no es lo mismo un perro que un gato. Y obviamente, dependiendo del fármaco que voy a emplear, va a requerir de dosis mucho más altas. Y en la práctica, nosotros intentamos mantener al paciente para una inducción exclusiva con anestesia inhalatoria de al menos 2 veces la CAM, ¿ok? 2 veces la CAM. Y en la práctica clínica trabajamos con niveles mínimos de CAM durante la anestesia de 1 a 1.5 veces la CAM. Ojo, esto es algo general. Existen pacientes, como por ejemplo pacientes
neurópatas o con traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, o con lesiones cerebrales centrales, en las que no podemos utilizar anestesia inhalatoria, o si la empleamos tiene que ser en dosis de por debajo de una CAM, o sea, dosis muy bajas, de 0.5 a 0.8 como máximo, haciendo con que el manejo de este tipo de paciente sea mucho más complicado, inclusive con anestesia inhalatoria, que mucha gente cree que no mata, pero sí, sí mata también. ¿Cómo administramos entonces nosotros la anestesia en estos pacientes? Podemos manejarla para pacientes pequeños o gatos, por ejemplo, perros pequeños o gatos, usar los circuitos abiertos como el Jackson Reese, como el Bain, o como el T de aires que ven al costado que está linkeado al capnógrafo. Entonces, obviamente, cada uno de estos equipos tiene que ver mucho con el tamaño del paciente, el tamaño de la tráquea, de la capacidad pulmonar del paciente, en fin, muchos factores que están metidos en este tipo de mecanismo de la anestesia inhalatoria. No puedo emplear un mismo circuito para todos, ¿ya? No existe eso. Cada tipo de circuito está destinado para diferentes pacientes. En general, los circuitos abiertos, como el T de aires, por ejemplo, se emplea en pacientes que van de 0 a 5 kilos, el Jackson Reese también de 0 hasta 10 kilos, y el de Bain que va generalmente de 5 hasta 15 kilos. Entonces, varían mucho de acuerdo a lo que se va a emplear. Obviamente también en relación al flujo de oxígeno que requerimos para el paciente de acuerdo a las condiciones ideales de él. Los circuitos cerrados se emplean cuando empleamos el sistema del canister, y esto se emplea principalmente para pacientes que sobrepasan los 15 kilos, ¿ya? También pueden emplearse con pacientes de 12 kilos a más, pero en general de 15 kilos a más son los que más se emplean. Estos dos circuitos pueden ser los circulares o el circuito F, que particularmente a mí me gusta mucho más. El circuito F es un circuito que puede ser empleado como circuito cerrado, pero que si le quitamos esa conexión que ven ustedes como un codito transparente, se torna casi que un circuito abierto. Por lo que facilita mucho, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucha resistencia al uso de los circuitos con canister, ¿ya? Que pasa también muchas veces en algunos pacientes. ¿Y cómo manejo las vías? ¿No? Ya una vez que tengo el equipo, tengo el isoflorano o el sevoflurano, ya sé manejar la CAM, tengo que colocar esto dentro del paciente. Entonces, a partir del circuito, yo tengo que ver una manera de que sea eficiente el manejo de las vías respiratorias, porque obviamente una de las cosas más importantes de la anestesia es la ventilación. Manteniendo las vías respiratorias adecuadas, yo puedo mantener al paciente muy bien durante toda la anestesia y una buena recuperación. Puedo emplear los tubos endotraqueales, como ven ahí, diferentes diámetros, pueden ser con CAF o sin CAF, balonete o sin balonete, y la intubación adecuada es la que ven ustedes ahí en la imagen. En el caso de caninos se emplea necesariamente los tubos endotraqueales, pero ya en felinos yo vengo ya empleando muchos años las máscaras laringias, ¿no? Estos dispositivos supraglóticos, como ven en la foto, nos permiten hacer un manejo de la vía aérea con mucha mayor seguridad sin generar daño en la mucosa traqueal del felino, que es muy común de producirse con los tubos endotraqueales, y de hecho que no requieren de una sedación tan profunda o una inducción tan profunda para permitir hacer la intromisión de este tipo de equipamientos. Es muy eficiente, va muy bien. Hoy en día yo trabajo exclusivamente con estos y existen varias medidas también para diferentes tipos de animales. No son descartables, son reutilizables de hecho, y los costos pueden variar mucho entre 180 a $200 en promedio, dependiendo del país donde están, podrían conseguirlos. Hoy en día yo no trabajo con eso, sin eso de ninguna manera. Bueno, está bien, ya lo dormimos, ¿y ahora qué hago? ¿No? Muchas veces pasa eso, ¿no? Que muchos colegas tienen al animal ya anestesiado, lo ponen en sala, en mesa, y creen que ya acabó el trabajo. Y en realidad para los anestesistas es donde realmente comienza nuestro trabajo, por lo que nos están pagando.
Eh, lo primero es que tenemos que entender es que la anestesia no es anestesia si no hay monitorización transanestésica. Entonces, esta monitorización es simplemente un conjunto de procedimientos mediante el cual nosotros vamos a acompañar las diferentes funciones vitales del paciente durante la anestesia para ver cómo ésta reacciona a la propia anestesia y al mismo tiempo cómo reacciona al procedimiento quirúrgico que estamos realizando. O sea, esta nos determina en realidad muchos factores. La importancia del monitoreo es que permite al anestesista detectar y corregir de manera temprana cualquier tipo de alteración en las funciones vitales a fin de mantener la homeostasis en el paciente. O sea, no solamente monitorizamos al paciente para saber cómo está, sino para saber qué hay que hacer y cómo está respondiendo al procedimiento. Tiene pérdida de sangre, si tiene pérdida de eficiencia ventilatoria, si está con dolor, en fin, muchos factores que pueden estar presentes o que de repente que la técnica que anestesia que estamos empleando no está adecuada para el animal y está respondiendo mal. Y hay que cambiar de técnica, que también pasa eso. Comúnmente muchos pacientes pueden no responder bien a algunos factores anestésicos y tenemos que cambiar la técnica totalmente. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos antes? Bueno, lo primero, tenemos que saber con qué vamos a trabajar, cuál es la especie que vamos a trabajar. No es lo mismo utilizar un gato que un perro, ¿no? Diferente. Los equipos son diferentes a veces y obviamente requerimos que un equipo sea bien calibrado y bien adecuado para este tipo de animales, ¿no? Tener microsensores, por ejemplo, para felinos son importantes. ¿Dónde se va a realizar la anestesia? En un quirófano, es en una sala de rayos X, es en una sala de ultrasonografía, es para resonancia magnética. No vamos a poder llevar nuestros equipos de monitorización. En el lugar donde vamos a trabajar se cuenta con equipos adecuados. Y tal vez lo más importante es si alguien que va a estar en la sala tiene experiencia con el monitoreo anestésico. No solamente es comprar el equipo, sino también capacitarse en el uso de los equipos. El monitor es genial, ¿no? Te da mucha información, pero depende de nosotros poder traducir esa información y poder hacer que el paciente se sienta lo más cómodo posible. En vista de esto, existen algunas normas que deben ser seguidas para poder hacer un monitoreo adecuado, ¿no? Y están basadas en la Sociedad Americana de Anestesistas, ¿ok? Básicamente lo que vamos a intentar es, como norma básica, es que tenemos que tener un personal cualificado para hacer este tipo de monitoreo, ¿no? Tienen que saber cómo, ¿no? Eh, utilizar los equipos, cómo emplearlos, qué te dicen los equipos, qué es lo que genera el procedimiento y que debe ser observado en este tipo de pacientes con más detenimiento. Y de hecho es lo más importante, saber qué monitorizar en el paciente de acuerdo a lo que el paciente tiene como datos basales y qué es lo que se ha producido en el paciente durante la cirugía o durante el procedimiento. La segunda norma es una norma compuesta. Primero es que se debe evaluar constantemente la oxigenación. ¿Cómo se hace esto? Examen de mucosas, entrenar mucho el ojo, es importante. La oximetría de pulso, como vemos en la foto, ahí es importante como dato básico. No consigo hoy en día hacer cirugías o anestesias sin ni siquiera tener al menos un oxímetro de pulso. Es digamos que casi salvaje hacerlo sin eso. Y obviamente ya en situaciones más críticas, como en pacientes gerontes, por ejemplo, con pacientes con alteraciones cardiorrespiratorias, un analizador de gases inspirados sería lo ideal, ¿no? Estos pueden estar obviamente montados en plataforma dentro del monitor multiparamétrico y te dan una lectura bastante eficiente. No se debe dejar de evaluar también la ventilación, ¿no? Observación del paciente, verificar que el animal tenga una ventilación constante, expansión torácica adecuada, la auscultación utilizando estetoscopios esofágicos es una recomendación importantísima, sin dejar la auscultación típica que nos permite identificar, por ejemplo, presencia de líquidos a nivel de tórax
o aumento de la resonancia torácica que puede indicar, por ejemplo, un enfisema. Entonces, son cosas que son importantes que tenemos que realizar durante el proceso anestésico. Observar la bolsa de reserva que nos determina si el flujo de oxígeno es el adecuado y que si el animal está ventilando de manera adecuada. O sea, una ventilación superficial no es eficiente. Una ventilación demasiado profunda también no es eficiente. Estamos hablando de un paciente que podría estar despertando. Y obviamente la capnometría y la capnografía como datos básicos no se pueden dejar de considerar. Hoy en día tenemos capnógrafos, pueden ser los SideStream o el Mainstream que ven ahí en la foto, que te dan valores bastante ideales. Están ya diseñados para medicina veterinaria, ¿no? Es importante identificar también datos como, por ejemplo, los niveles de CO2, la ventilación eficiente o el numerito este que ven, el 3 que está ahí, que es la tasa de reinhalación de CO2, que es lo que también es importante determinar para ver si el flujo de oxígeno que estamos administrando es el adecuado. Jamás tampoco debemos de dejar de evaluar la circulación. Esta puede ser de diferente manera, ¿no? A mí me gusta mostrar estas dos fotos porque son importantes. A nuestros estudiantes generalmente les enseñamos a trabajar con monitoreo básico, estetoscopio, clínica, observación, ¿no? Pulso, y también podemos pasar al lado ya más tecnológico, que es el monitoreo multiparamétrico con monitores, pero los dos se complementan. El monitor es importante, pero tenemos que hacer la verificación siempre de lo que el monitor me está lanzando, ¿no? La SG continua es importantísima, derivación 2 de preferencia para anestesistas. La derivación 1 nos puede dar alguna información también importante, sobre todo cuando hay hipoxia en miocardio, ¿ya? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la auscultación cardíaca, aprovechando que tenemos el estetoscopio esofágico para verificar y cotejar lo que me está lanzando también mi equipo, palpación del pulso, intensidad del pulso, plestimografía y oximetría de pulso importantísimo, porque eso me ayuda a entender un poco cómo va la redistribución sanguínea periférica tisular, y el trazado de presión intraarterial cuando se vea necesario en pacientes que presenten daños cardiovasculares preexistentes y que requieran de un monitoreo mucho más marcado. Finalmente, la recuperación, intentar mantener al paciente en ambientes cálidos, oscuros o tenues, sin mucha luz, silenciosos, evitar que haya hipotermia e hipertermia también, y la extubación que se haga en el momento adecuado, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que requieran de un monitoreo bastante adecuado en la recuperación son los braquicefálicos, cuando se emplea aún más lidocaína como parte de la metodología de intubación, se tiene que esperar un poquito más, y evitar cuadros de resedación y analgesia postoperatoria son importantes para que el paciente se recupere de manera adecuada. Listo. Hemos hablado 1 hora y media sin parar casi, y vamos a abrir un espacio a preguntas y mostrarles un poco de lo que tenemos aquí también. Veamos, a ver, voy a responder algunas preguntas. Conversar con Francisco para que les facilite dentro de lo posible algunas cosas que hemos hablado hoy día. La ketamina se puede usar como analgésico único. De hecho, no es recomendable usar la ketamina como único fármaco. Si lo puede emplear como analgésico, sí se puede emplear, pero es otra manera de usarlo, no sé si me entienden. Se utiliza como bloqueador en MDA, no como anestésico propiamente dicho. O sea, de hecho, funciona muy bien en microdosis para aquellos pacientes, por ejemplo, que son
refractarios a los opioides. Entonces sí se puede usar anaí, pero no sé si sabes bien cómo emplearlo. O sea, de hecho no es como te enseñan en la universidad, sino es un mecanismo, una técnica de manejo multimodal en la que se emplea como bloqueador en MDA. ¿Ya? La dosis es diferente. Hablamos de microdosis, 0.02 miligramos por kilogramo, bien bajito en realidad. Eh, el propofol sí se combina con dextrosa, básicamente, con dextrosa, con cloruro de sodio no. Con dextrosa se usa muy bien. Si lo quieres usar para diluciones, también va muy bien. Con las bombas de infusión no tienes que diluirlo, así que yo te recomendaría, si ya tienes opción de comprarte una bomba de infusión, es mejor tenerla así porque el propofol una vez que se mezcla con cualquier componente tiene que ser eliminado. Pero si lo mantienes en una jeringa buena, estéril, terminando el procedimiento puedes guardarla en la refri y mantenerlo por una semana inclusive. Eh, Vanessa me pregunta sobre la ketamina en dosis máxima. De hecho, sí, se puede eutanasiar muy bien a un paciente con ketamina. Hay que ser muy bueno en realidad para matar a un paciente con ketamina, pero muy bueno, estoy siendo sarcástico, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer. Yo no lo recomendaría, es horrible, una muerte horrible porque los vasos de la base del corazón, debido al aumento de la presión central, revientan. Prácticamente muere con una hemorragia central. ¿Ya? Eh, no, no tiene nada que ver, el propofol es diferente. El propofol tiene un tipo de efecto totalmente diferente. De hecho, la muerte por propofol debe ser muy placentera porque te duermes. Entonces, no, la de la ketamina es totalmente con taquicardia, hiperestesia. No, 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 es totalmente diferente. De hecho, sí, Cecilia, la nalbufina se puede emplear también como sedativo, igual que el butorfanol. Se puede emplear, sí. El problema es que te dura mucho tiempo, entonces no sé hasta qué punto sea adecuado utilizarlo si vas a sacar una radiografía. No, no sé. Si es para una radiografía en un paciente traumatizado, de repente con una fractura, pues sí, porque le va a generar analgesia, pero la sedación también se torna bastante prolongada. Pero si es para un paciente que no requiere de analgesia, yo no te recomendaría su uso específicamente para eso. La analgesia que genera nalbufina es una analgesia bastante potente, te diría, es más potente, es como la oximorfona, entonces es muy buena en realidad y va bastante bien. La apertura mandibular, me pregunta Jean-Pierre sobre la ceguera. En realidad, más que la ceguera, lo que pasa es que hay una compresión del nervio y la arteria facial y eso genera, de hecho, más que la ceguera, puede generar disminución de la respiración, puede generar inmovilización facial, entonces no se debe hacer, ¿no? El uso de ese tipo de máscaras, de hecho, inhibe el tener que abrirle mucho la boca, ¿no? La máscara casi no genera una apertura tan exagerada como la que sí requiere la intubación, por ejemplo. Por eso que de hecho es mucho más seguro. Sí, sí, de hecho la facial tiene que ver con muchos componentes y los nervios también. Eh, de hecho, si ustedes ven, ninguno de los animales que están en las fotos aparece con una exposición demasiado prolongada, ni exagerada, ni abertura exagerada de la mandíbula. No se debe hacer, eso está totalmente contraindicado. Eh, Daniel me pregunta sobre la diferencia entre sedación y tranquilización. Bueno, una sedación de hecho casi siempre está asociada a una fase de somnolencia, ¿ok? Es un animal que se queda sedado, laxo y bastante somnoliente. La tranquilización no necesariamente tiene que ver con somnolencia. Es un animal que queda tranquilo, pero puede estar bastante consciente.
¿ok? Entonces, es bastante diferente en realidad. Y los niveles a los que actúa y son diferentes también, ¿ok? El Propofol, ya respondí que es con dextrosa. Eh, el Ketafol en Tiva me gusta bastante en realidad. Yo lo empleo eventualmente, no me lo empleo mucho, Fabricio, pero sí se recomienda mucho porque de hecho se potencializa, puede usarlo en dosis de 1 para 1 o de 2 para 1, dependiendo de cómo te sientas más cómodo. De hecho, la depresión respiratoria es menor y también los daños, las alteraciones hemodinámicas son menores cuando se asocia a la ketamina. El propofol generalmente genera vasodilatación e hipotensión. Alex, gracias a ti más bien por la paciencia y por estar ahí presente. Eh, eh, Andrea, de hecho hay videos, me pregunta sobre la máscara laringia. Si ustedes entran a YouTube, van a encontrar videos de cómo se coloca, es súper sencillo. Cuando lo lanzaron hace mucho tiempo en Estados Unidos, yo estuve allá y la presentación era bien interesante. Tenían una maqueta de un gato y venía una niña de 5 años y le daban la máscara y ella lo ponía sin ver. Entonces, y en realidad es así, se pone casi que sin ver, ¿no? Lo que sí se recomienda siempre verificar con un capno que esté bien colocado y eso lo vemos con la capnografía, ¿no? Con Ketofol sí, ya dije que me gusta bastante, no lo empleo mucho, pero sí me gusta bastante en algunos pacientes que lo requieran. De hecho, la intubación en pacientes endotraqueales sin CAF me pregunta por ahí también. Sí lo uso en gatos muy pequeños cuando no tengo máscara o cuando requiero hacer algún tipo de cirugía en la zona periglótica o en el paladar o algún tratamiento tipo eh, odontológico, uso a veces sin CAF, ¿ya? O en pacientes que tengan, por ejemplo, presión intracraniana muy elevada y no quiero que aumente más, ¿no? Y ahí sí relajo bien la glotis para que no haya tos ni ansia de vómito ni nada, entonces para evitar ese problema. Me preguntan qué tan fiable es usar un equipo de monitorización de uso humano en veterinaria. Te lo voy a decir así, depende del equipo. Si es un equipo de altísima gama, probablemente funcione muy bien. El problema es que esos equipos son carísimos. Estamos hablando de 20.000, 30.000 dólares. ¿Ya? Los equipos que no son, digamos, de alta gama y que son de uso humano no sirven para veterinaria porque no están calibrados para ella. No contabilizan frecuencias cardíacas por encima de los 120 latidos por minuto. Entonces, si tenemos un gato o un perro pequeño, simplemente no sirven. Y también la sensibilidad de los sensores láser no son buenos. Entonces, no te lo recomiendo. Si vas a comprar, cómprate un veterinario de media gama para arriba. Eh, Frente a una cesárea, Julio, lo que respondí hace un instante, depende de la cesárea. Si es de emergencia, si es programada, si es un braquicefálico, si es un perro de raza chica, va a depender mucho en realidad. Lo que yo intento generalmente es intentar emplear lo menos posible de fármacos en cesáreas. Hacer algo rápido, tal vez una disociativa, tal vez es un paciente que está en proceso por ejemplo, de parto, le voy a poner una disociativa y voy a colocar un analgésico local, nada más. Termino de sacar los fetitos y después lo paso a inhalatorio, así de fácil. Ah, Luis Fernando, pregúntale tomiato, porque es carísimo, Luis Fernández. Estamos hablando de un frasco de 12 ml a $250. Entonces, de hecho, no es muy barato. Y las dosis son altas, por lo que su costo operativo es demasiado alto, simplemente por eso. Eh, Sandra Benítez me pregunta sobre la lidocaína en felinos para colocación de tubo endotraqueal. Yo, particularmente, a diferencia de muchos colegas, no empleo lidocaína. ¿Ya? Si tengo un paciente
con una buena inducción y un buen relajamiento del otis, simplemente no lo pongo, ¿ok? Intento no ponerlo. Y en gatos, como les recomendé, yo utilizo máscara supraglótica. Y la dosis, de hecho, siempre es menor en felinos que en caninos, para cualquier vía, sea esta para intubación o para o bloqueo o para eh, algún tipo de infiltración, porque en felinos la lidocaína es más tóxica que en caninos. La dosis letal es más baja. Eh, Hola Bernie, ¿cómo estás? Bernie me pregunta sobre el midazolam como sedante único y los efectos paradójicos. En realidad sí existe eso. Eh, Pablo Otero, gran amigo, que no le gusta mucho los benzodiazepínicos. De hecho, yo tampoco soy de usarlos solos. Todos mis fármacos están, todos mis procedimientos están siempre combinados. Yo empleo midazolam con butorfanol, midazolam con dexmedeto a veces, eh, y va muy bien. Nunca lo empleo solo. Ningún fármaco lo empleo solo en realidad, salvo el paciente lo requiera, ¿no? Como les mencionaba, podría utilizar, por ejemplo, midazolam en un paciente crítico en dosis muy bajitas eh, o dosis un poquito más altas como sedativo único y lo paso a anestesia intravenosa o inhalatoria, pero son casos muy raros, ¿ok? Pero en general no lo empleo. Propofol con silacina, de hecho no usaría eso porque sería mortal. Estamos hablando de dos fármacos que generan vasodilatación y hipotensión y bradicardia, entonces no, por ahí no va, por ahí no va Junior. De hecho ya te dije por qué no lo usaría. No, las precauciones es no usarlo. De hecho no lo recomiendo. Alfredo me pregunta sobre un burbujeador. Eh, Amigos, el burbujeador ya es algo que no se puede calcular dosis, es al ojo. Y en realidad la única manera de saber realmente lo que estamos usando es con un monitor de gases inhalados, que es carísimo. Entonces, es más clínica. En realidad, yo hoy en día no recomiendo el uso de burbujeadores, ¿no? Sé que en países como Brasil, Argentina, todavía se emplean, pero ya hoy en día eso es bastante rudimentario, ¿no? Es como agarrar éter y metérselo en la nariz al perro, entonces no va por ahí, no va por ahí. Me pregunta Milu sobre el midazolam en animales cachorros y jóvenes en lugar de Cepan. Sí, de hecho sí, porque ya el midazolam en pacientes pediátricos, neonatales principalmente, ellos no metabolizan bien el midazolam, no lo excretan bien tampoco. El diazepam, peor todavía, porque prácticamente son grasa pura, entonces el efecto va a ser muy duradero, entonces no lo recomiendo, ni en pediátricos ni en gerontes. Alessandra, el tiempo de vida del midazolam va a depender mucho del paciente en realidad. Va a depender mucho de características propias del paciente, edad, obesidad, condición hepática, renal, en fin. La dosis va a depender mucho de lo que se emplea o de lo que requiere el animal y el procedimiento que vas a hacer. Me pregunta Alessandra Gallegos. Y la dosis normalmente de 0.1 a 0.2 como máximo. Juan del Moral, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto también. La CAM, creo que la expliqué ahí un poquito sobre cómo emplearlo. Eh, la CAM en sí es básicamente lo que requiere el animal de manera simple. No voy a entrar en detalles ahora porque el público es bastante variado. Pero básicamente la CAM yo la voy a calcular de acuerdo a la información que tengo de la CAM propia del fármaco en relación a la especie con la que estoy trabajando, en perros y gatos, y multiplicado de acuerdo a lo que requiero como dosis mínima. Si fuera para un perro, por ejemplo, tendría que utilizarlo en la dosis de, voy a poner esto aquí, déjenme, voy a abrir una diapositiva más
¿ya? Para que aquí. ¿Todos ven eso? ¿Todos están viendo? Listo, miren, si yo tengo, por ejemplo, para un perro, la CAM es 1.25, ¿correcto? 1.25, la CAM del isoflorano, ¿ok? Entonces, yo voy a multiplicar eso, ¿ya? Lo multiplico por la dosis, por ejemplo, de inducción, que es al menos 2 veces la CAM, ¿no? Si fuera un perro, entonces, en mi vaporizador, tendría que tener al menos, voy a sacar el cálculo aquí, sería 1.25 multiplicado por 2, sería al menos 2.5%, que es lo que tengo que colocar en mi vaporizador, ¿ok? En el gato, para la misma condición, que es 1.63, si lo multiplico al menos por 2, ¿no? Por 2, tendría 3.26, 3.26%, que sería para el gato, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia en solamente la inducción, lo mismo va a ser para el mantenimiento y de acuerdo a lo que nosotros querramos solucionar. Pero en el perro, la dosis mínima de inducción sería de 2.5%, ¿no? Y para el gato es de 3.26%, ¿ok? Ahora, muchas veces pasa que cuando hacemos una inducción de un paciente, que no es recomendable, pero hacemos la inducción de un paciente sin ningún tipo de MPA, tenemos que multiplicar a veces a 3 veces la CAM, ¿correcto? O sea, cuando hacemos esto, estamos hablando de dosis altísimas, por lo que no se recomienda de ninguna manera el manejo de inducción directa con anestesia inhalatoria. Justamente por esto, porque la CAM obviamente tiene que multiplicarse por hasta 3 veces, lo que lo torna bastante tóxico para el paciente. ¿Ok? No sé si te respondí o era eso que quería saber, Juan, pero ahí lo veo en las respuestas. La pseudoanalgesia en CRI en felinos va bien, si la manejas bien, va bastante bien. Yo lo utilizo siempre en pacientes, sobre todo que van a requerir de cirugías un poquito más prolongadas y reduzco mi dosis de anestesia inhalatoria y eso mejora mucho la recuperación. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están ahí y va muy bien. Diana me pregunta sobre el propofol, sí ya respondí, de hecho dextrosa con lactato no se recomienda, puede precipitar. Ketamina, midazolam puede servir como inductor, como mantenimiento también, pero no genera analgesia, entonces requiere analgésico de todas maneras de soporte. La TIVA, de hecho la trabajo mejor yo con cloruro de sodio. Y el ringer o el electrolítico lo pongo como soporte de crioterapia propiamente dicho. Sobre el tramadol, en realidad, miren, es muy discutible en realidad el manejo de tramadol. Yo lo recomiendo en algunos pacientes, en otros no. Va a depender mucho de la patología y de la cirugía que se haya realizado y obviamente del tiempo de recuperación que este procedimiento tenga. Como les mencionaba, muchas veces el tramadol puede generar atonía intestinal y eso complica el cuadro de recuperación, por lo que en algunos pacientes podrían ser necesario el uso de estimulantes del sistema gastrointestinal, ¿no? Gastrocinético, por ejemplo, para poder evitar ese tipo de cuadros. Pero
en dosis adecuadas asociado a AINES va bastante bien. La oxigenación, me pregunta Alfredo sobre el uso de TIVA con la oxigenación. Es idéntica a la que empleamos para cualquier tipo de procedimiento, pero hay que mantenerla de manera adecuada. O sea, de hecho, si no quieres emplear inhalatoria, simplemente intubas al animal, lo conectas al sistema de oxígeno y lo mantienes en flujo, dependiendo del tamaño del animal, a flujo variable, ¿no? O sea, no, varía. Eh, es muy, es muy poco el tiempo en realidad para explicarles eso, pero el flujo de oxígeno va en relación al peso y el volumen del animal. Entonces va a ser muy complejo mencionarlo así de manera rápida, ¿no? Es toda una metodología, no es que le ponga 1 litro, 2 litros, medio litro, no, no, eso va a depender mucho de la dosis que se calcula en base al paciente y en base al circuito que vamos a emplear. Sonia me pregunta sobre qué tipo de cosas podemos observar en la monitorización que nos indica que la anestesia está mal. Bueno, 2 cosas. Primero, cuando sale del basal, ya vemos que hay algo malo. Y segundo, cuando sale del basal, pero sale de lo esperado. O sea, obviamente cualquier tipo de procedimiento o anestesia o quirúrgica genera algún tipo de alteración esperada. Lo que nosotros hacemos es que el paciente siga dentro de eso esperado. Cuando sale de lo que normalmente debería pasar, sí nos preocupamos y sabemos que la técnica que estamos usando no es la mejor. Gracias a ustedes, a todos por participar. Voy a correr un poquito porque hay muchas preguntas. Me preguntan sobre braquicefálicos, ya respondí. En realidad, ¿existe un protocolo ya preestablecido, digamos, y lo puedo decir? Que en el caso de, de braquicefálico, específicamente la Sociedad Americana de Veterinaria de Anestesiología, ya colocó que el protocolo ideal para esos pacientes es midazolam, butorfanol, inducción con ketamina o propofol y mantenimiento con isoflurano o sevoflurano. Bloqueos regionales con anestesia local y punto. Todo lo demás es intentar, es jugar. ¿Ok? Eso ya está bien estudiado, bien trabajado, ya hay todo un manual para trabajar con pacientes braquicefálicos, así que todo lo demás es invento. Ya existe, y en ese caso tengo que decir que sí existen protocolos de manejo. Hola Gino, ¿cómo estás? De hecho, sí, las endorfinas en el inicio de un parto distóxico sí pueden reemplazar analgésicos inyectables durante el proceso inicial, pero cuando ya pasó mucho tiempo, las endorfinas ya no sirven, entonces igual hay que suplementar con un tipo de analgesia, ya sea local o sistémica, ¿no? Fentanilo podría ser una opción, por ejemplo. Me pregunta sobre los tiempos de la anestesia, MPA. ¿Cuánto demora entre la MPA y la inducción? Yo normalmente no más de 5 minutos, en realidad. En la universidad te enseñan que tienes que esperar, ¿no? Para que hace todos los efectos y ver qué hay y sigues con el siguiente paso. Yo soy profesor universitario. Si me preguntas como profesor, te diría que espérate entre 8 a 10 minutos y se hace lo demás. Pero en la práctica eso no se hace, ¿no? Porque cuanto menos tiempo perdamos, más tiempo vamos a tener el efecto de todos los fármacos y eso hace que la anestesia se torne más balanceada, ¿no? Cuando hablo de inducción me preguntan por impregnación. Sí, no, no es lo mismo, pero tiene que ver en realidad. La inducción es básicamente el efecto total ya, cuando se logra lo que se quiere. La impregnación es el inicio del proceso, ¿no? La inducción ya es cuando tenemos el efecto total del fármaco, ¿no? La CAM no depende del peso del paciente, no. Depende en realidad o sea, la CAM depende de varios factores, de presión atmosférica, de volatilización del fármaco, en fin, pero no tiene que ver con el peso, ¿ok? No necesariamente.
¿Tiene que ver con características inherentes a la masa? Sí, pero no al peso del paciente. En braquicefálicos veo que hay muchas preguntas, pero voy a ser bien sincero. Ya les dije que existe ya un protocolo. Pueden buscarlo por internet si gustan, pero es básicamente MIDA, Butor, Keta o Propofol y mantenimiento con anestesia inhalatoria. Fuera de eso, como les digo, es estar jugando, ¿no? No hay que inventar lo que ya está hecho. Eh, gracias a todos, a Edwin, gracias Marisol, un abrazo. Bueno, tener por aquí gente de Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, están por ahí también. Eh, nada, no sé si hay alguna pregunta más. Veo aquí algunas preguntas de Kevin. No quiero estar un poquito ahí. Combinación de silacina con fentanilo en premedicación para lograr analgesia. ASA 1, ASA 2, con alteración renal. De hecho, yo ya, si tengo alteración renal, ya no es tanto ASA 2, ya está un poquito más para allá, pero no usaría silacina de ninguna manera, no es seguro. Gracias a toda la gente de provincias también, de Arequipa, de Chiclayo, que están aquí siguiendo. Gracias a todos por la paciencia y espero que les haya gustado. Flower me pregunta sobre acepro y morfina en gatos como MPA. No, de hecho, Flower no lo usaría. Te soy sincero, yo cuando estaba en la universidad sí la usaba. Pero hoy en día, 20 años después, no lo usaría. De hecho, no. Por diferentes motivos, ¿no? De hecho, intravenoso de ninguna manera, intramuscular, porque la morfina genera unos efectos bastante indeseables en el caso de felinos, y la cepro genera una analgesia, una anestesia muy prolongada, una sedación muy prolongada, y a veces no es lo más ideal. Podría emplearlo de repente para algún gato que esté en una edad perfecta, sin ningún tipo de alteración preexistente, pero después de eso, creo que hay mejores opciones para trabajar con felinos, de hecho. Ya respondí esto de acepro con butorfanol. Saludos a Pucallpa también, toda la gente del interior del país. Y listo. Bueno, espero haber respondido la mayoría de las dudas. Gracias a todos. Ya estamos por las 2 horas. Quiero agradecer, de hecho, a la paciencia de ustedes. Espero que haya sido bastante interesante y práctico para todos. Nada, voy a estar siempre al pendiente de cualquier duda que ustedes tengan. De hecho, les recomiendo siempre buscar equipos veterinarios. Ya hoy en día existen una gran posibilidad de trabajar con estos equipos. Los equipos veterinarios nos dan una ventaja grandísima en cuanto a seguridad, en cuanto a trabajo con diferentes especies de animales, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Yo sé que mucha gente cree que los equipos veterinarios todavía falta mucho para mejorar, pero hoy en día tenemos muchas cosas muy buenas a precios muy accesibles, y eso nos tiene que ayudar a poder trabajar siempre con mayor seguridad y mayor respeto a nuestros pacientes.